pasa en el día a día una inflación del casi 48%. Hernán Lecher, bienvenido. Histórico. 47,6 para ser preciso, Casi exactamente. 48. Algo que se esperaba, 2,6 midió finalmente el mes de diciembre. Hemos llegado a un nivel inflacionario elevadísimo, que hay que remitirse varios años atrás para 91. encontrar exactamente algún dato similar. Con un dato que a mí no me parece para nada menor. Si uno se fija la evolución de los salarios, por ejemplo, que está publicada por el Ministerio de Trabajo hasta el mes de octubre, y lo comparo con el mes de octubre del año anterior, es decir, un año entero, estamos hablando del 30%. Es decir, hay una pérdida de poder adquisitivo de aproximadamente 15% en el conjunto de los trabajadores argentinos. Hablo del sector privado registrado. Es un dato realmente muy significativo. Ahora, también hay una paradoja, ¿no? Y hay un brete que va a ser muy difícil de salir. Cada vez que bajan la tasa aumenta el dólar. Con esta tasa no se puede producir. No hay una política económica productiva, todo lo contrario, es financiera solamente. Eso definitivamente. Igual, déjame agregar una cuestión en ese sentido. Paradójicamente, en este momento donde el dólar está más o menos quieto, tenían la oportunidad de bajar justamente la tasa de interés y el Banco Central decidió comprar dólares a contramano, digamos, o reafirmando justamente lo que vos decís. Es decir, hay una escasa preocupación, diría nula, por reactivar una economía que se viene cayendo de manera muy significativa. Hay muchos datos en este sentido. Vos sabés que si uno se remite en los últimos 3 años, estamos hablando de que cerraron 9.600 pymes en nuestro país. 25 por día, dicen. 25 por día. Tenés más de 110.000 puestos de trabajo perdidos en el sector industrial. Veía una encuesta que hizo Proteger. El 53% de las empresas textiles prevén echar gente. El 53%. El 50% prevé recortar horas de trabajo y solo el 3% prevé contratar personal. Digamos, cuando uno dice, bueno, está bien, el 2018 fue muy malo, todos los indicadores dan mal, etcétera, etcétera. Ahora, cuando pensás hacia adelante, los datos no son mejores. Es más, en términos inflacionarios, volviendo a lo que hablábamos hace un ratito, la mayoría de las consultoras, de claro corte ortodoxo, por cierto, hablan de una inflación del 2019 del 30%. Yo digo, volviendo a lo que decía recién, ¿cuánto van a ser las paritarias de este año? Bueno, ¿qué van a ser, del 40 para recuperar un poquito? Parece bastante de hecho, raro, ¿no? Las del año pasado, con una inflación del 47,6, fueron del 20 y pico %. Claro, entre el 25 y el 30%. Por eso hay una pérdida fenomenal. Lo que digo es, esta pérdida del 2018 no está previsto que se recupere en el 2019. Y esto tiene dos efectos. El efecto directo, obviamente, sobre el bolsillo de los trabajadores, pero además impide reactivar la economía. El 75%, entre el 70 y el 75% del PBI lo explica el consumo. Claro. Con lo cual, es muy difícil que vos reactives la economía si no prevés que cada uno de nosotros, los trabajadores argentinos, tengamos un manguito más en el bolsillo. Bueno, Hernán, ¿y cuál es la lógica? Claro. Porque uno dice, la lógica del gobierno es secar la plaza de pesos este año, en 2019. Ya hablan de que va a decrecer la economía más. Sí. La tasa va a seguir. O sea, pero ¿cuál es la lógica de entrar en un cuello de botella casi sin salida? Bueno, yo creo que han priorizado controlar el tipo de cambio. Nada más. Sí, creo que a lo que dé, digamos, condenando naturalmente el nivel de actividad económica. El problema, diría que es más profundo y que no siempre está tan expuesto, que es el nivel de liberalización que tiene la economía hoy. Entonces, como está tan liberalizada, vos podés entrar y salir con dólares cuando se te da la gana, podés pasar de cualquier tipo de inversión al dólar cuando tenés ganas, liquidás cuando se te da la gana, comprás los dólares que se te dan la gana, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente para controlar eso tenés que poner la tasa elevadísima y eso condena la actividad económica. Y como no quieren poner ningún tipo de regulación en estas cuestiones, sobre todo en las cuestiones cambiarias, obviamente condenan la actividad económica y no hay ninguna otra alternativa. No es que uno dice, es obtuso y no encuentra el camino. En realidad, en ese escenario y con esas recetas, no puede pasar una cosa distinta que la que estamos viviendo hoy en la Argentina. O sea que es un escenario terrible para este año. Definitivamente. Y creo que ya lo estamos viviendo. Yo soy de San Martín. En San Martín acaba de cerrar, hay un escenario bastante conflictivo, una empresa que se llama Sportech, que sí, creo que ustedes han hecho la cobertura. Bueno, 120 personas trabajando. Si esas 120 personas dejan de trabajar allí, no tienen otro lugar donde ser contratadas. Volviendo a lo que decía recién, no hay
o las pymes no están pensando en contratar de cara al futuro, ¿no? No, para nada. No, retomando la pregunta de Antonio, que preguntaba cuál es la lógica. La lógica es que con este control cambiario del que vos hablabas, que se beneficie un sector pequeño, todos los demás, toda la gente de a pie en realidad no se beneficia para nada. Definitivamente. Desde que asumió el gobierno de Macri para acá, hay, diría, 3 sectores grandes ganadores, ¿no? El sector energético, el sector del agro y el sector financiero, justamente. Entre los 3 suman, en términos de empleo histórico, no hablo del último año, hablo de los últimos 30 años, entre el 6 y el 7% del empleo. Es decir, yo no creo en la teoría del derrame, pero además no puede derramar cuando vos concentrás en 3 actividades que ni siquiera mueven el amperímetro en términos de empleo. Y esto se ve con mucha claridad cuando uno analiza, por ejemplo, el agro, que el año pasado bueno, tuvo una sequía importante, lo acompañó la pérdida de puestos de trabajo, con lo cual no hay redistribución bajo ninguna circunstancia, ni si te va bien, ni si te va mal. Las energéticas le fue muy bien, crecieron en términos tarifarios de manera fenomenal, arriba de la variación de la inflación. Sin embargo, eso no se transfirió ni a salarios ni a contrataciones de personal. Bueno, no hay derrame. Tampoco se entiende la lógica en un año electoral, ¿no? Digo, porque si en un año electoral uno lo que busca es sumar votos, quizás beneficiaría a más gente para que la gente tenga una visualización de un año o de un futuro más prometedor. Muy bien el planteo. En el año 2017, de cara al proceso electoral, el gobierno justamente, digamos, aplicó algunas políticas, si se quiere, heterodoxas. Por ejemplo, yo no las comparto, pero el endeudamiento relativamente económico del ANSES, etcétera, etcétera, favoreció algún clima de consumo para el proceso electoral del 2017. El problema o la diferencia que tenemos hoy es que tenemos el Fondo Monetario Internacional. Todas estas políticas están arbitradas justamente por el Fondo Monetario Internacional, que es el que te dice no podés regular la cuenta capital, que es el que te dice... Firmada por Mauricio Macri y el equipo económico. Firmada, avalada, doblemente firmada, porque en realidad hubo una primera firma en junio con una serie de condiciones y luego la de septiembre que fue mucho más cruel, si se quiere, para el conjunto de los argentinos, con lo cual no podés sacar los pies del plato, en principio, según la mirada del gobierno, ¿no? Digo, no necesariamente tiene que ser así, pero... lo cual te lleva a una encerrona, efectivamente, y además en un escenario donde la cuestión internacional nos favorece. Por ejemplo, el endeudamiento, que de nuevo no lo comparto, pero el endeudamiento internacional hoy es mucho más difícil, con lo cual solo le piden al Fondo Monetario Internacional. Profundizás la dependencia justamente con el organismo y obviamente el Fondo Monetario ya lo conocemos, lo hemos vivido. Si le pedís plata, incluso si no le pedís, te va a decir lo que tenés que hacer, ¿no? Ahora, lo que yo no entiendo, yo decía la lógica que no entiendo, porque en algún momento esto va a explotar. Porque si el presidente se presenta, Mauricio Macri, y gana, él sabe que le explota en la mano esto. Y yo creo que sí, yo creo que el nivel de endeudamiento que tenemos en la Argentina, digamos, para el próximo presidente, sea quien sea, es un escenario de renegociación de deuda. No sé si de default, pero sí de renegociación de deuda. Y hay algunos economistas que suelen decir que, bueno, el problema que tenemos es que la deuda la tenemos con el Fondo Monetario Internacional, entonces a los organismos internacionales no defaulteás una deuda de ese tipo. Bueno, yo no sé, yo pondría un signo de interrogación, porque creo que hay que rediscutir qué hacemos justamente con el nivel de endeudamiento y además... Yo creo que el fondo es corresponsable de la situación argentina, porque en un escenario donde vos acordaste una serie de cuestiones, a los 3 meses vas a revisar, incumpliste todo y me das más plata y me la adelantás, hay algo raro. Algún nivel de responsabilidad tenés y además en toda, digamos, el escenario y la vida que estamos viviendo en materia económica los argentinos es responsabilidad de estas políticas que son claramente la carta orgánica, diría, del Fondo Monetario. Pero fíjate vos que en la época de la Rúa, el fondo lo dejó solo de la Rúa. Sí. Con el blindaje lo dejó solo. O sea, el fondo es capaz de hacer este tipo de cosas, de dejarte solo y no importarle. Sí, después te dice, bueno, vos incumpliste con lo que nosotros habíamos pactado. No te doy más plata. Y entonces, claro, no te doy más plata y además es responsabilidad tuya, con lo cual en realidad el fondo intenta eximirse de responsabilidad. Yo creo que en este escenario es muy difícil. Y de nuevo,
a ver, está previsto que el año próximo la actividad económica caiga. Sí. Está previsto... Está en el presupuesto. Está previsto exactamente en el presupuesto, y diría que el presupuesto es casi conservador, porque tiene una estimación de caída que es menor a la que estima el propio Fondo Monetario Internacional. Esto también es un dato llamativo, porque tuvo el fondo mucho que ver con la redacción, diría, del presupuesto. Sin embargo, cree que va a caer más, y ahí hay una explicación. En el presupuesto hay una exagerada mirada respecto de lo que puede pasar con las exportaciones, cosa que no está pasando, digamos. Aparentemente va a haber un dinamismo fenomenal en las exportaciones y van a crecer en términos reales casi el 21%. Esto es imposible. Con lo cual, si eso no sucede, la actividad económica va a volver a caer. Y recién les decía, la inflación para el año próximo. 30%. Sí, va a ser menor a la de este año, claramente, pero... Según el presupuesto. Bueno, eso sería un... El presupuesto dice 23, lo que pasa es que vos tenés buen aumentos número. de luz, agua, gas, si se te escapa el Transporte. dólar un poquito, o incluso siguiendo las bandas previstas. Ahora el peaje, Los peajes, de exactamente. 45 a 65. Los peajes que además tienen impacto sobre la góndola, esto muchas veces no se dice, uno cree que bueno, Seguro. el peaje aumenta y es el que se toma... Es como el combustible. O el transporte. El Claro. transporte tiene mucha significación, pesa, diría, casi 11% sobre la inflación. ¿Qué significa esto? Que se considera que el conjunto de los argentinos en transporte gastamos 11% de nuestros ingresos. Con lo cual, el aumento del transporte tiene mucho impacto sobre la inflación. No tal vez otros segmentos, pero ese sí. Lo que tiene previsto de aumento el gobierno en materia de transporte va a tener impacto inflacionario. Y si esas cuestiones aumentan, si aumentan los servicios, probablemente tengas solo por ese efecto aumentos en las Bueno, góndolas. había un informe que se dio ahora de que una familia tipo en diciembre necesitaba 63.000 pesos como para estar ahí flotando. Flotando en la línea de pobreza. Digo, ¿cuántos hay ya que están por debajo? Porque 63.000 pesos para una familia tipo hoy no lo gana cualquiera. No, exactamente. Mira, el dato de empleo registrado privado de salarios debe estar en 31.000 pesos más o menos. Es decir, la mitad de la población gana, de los trabajadores registrados privados, que están mejor que los no registrados y que obviamente mejor que los que no tienen trabajo. Con lo cual tenés más de la mitad por debajo de ese nivel. Y para tener arriba de 60.000 pesos tendrían que trabajar Los dos. los dos, Por lo menos. porque si no, no llegás a ese monto, ¿no? Ahora, lo curioso es que, digamos, un 2019 muy complicado, un año electoral que va a ser muy complicado, y encima con elecciones partidas. Vamos a votar todo el año. De febrero en adelante. Todo el Hasta año se va a noviembre votar. quizás. Entonces, va a ser un año muy complicado para el trabajador, para el bolsillo de la gente, para el jubilado, que se hace invivible Argentina. Sí. Y con unos alimentos carísimos. Con los alimentos, ese es un dato también importante. La inflación, o el dato de inflación en términos anuales, es 47,6, pero los alimentos es 50,5. Es decir, Es lo que más aquel aumentó. que gasta más en alimentos le fue peor, con algunos datos significativos. El pan aumentó casi 65% en un Una año. locura. La leche, alimento básico, si los hay, 55%. El aceite, 64%. Es decir, y la canasta básica alimentaria está arriba incluso de la evolución de los alimentos, está casi en 55. Estoy hablando de la canasta que se utiliza para considerar la línea de pobreza o la indigencia y de pobreza, con lo cual indefectiblemente esto va a tener un impacto muy negativo. Los jubilados perdieron el año pasado, si uno lo mide diciembre contra diciembre, casi 13 puntos, en una jubilación que ya era magra, ¿no? Digamos. Sí, 9.300 pesos hoy. Exactamente. Bueno, una familia tipo tiene que vivir con arriba de 60.000 pesos, 63.000 pesos. y pretendemos que un jubilado En viva diciembre, con 9.300. En enero es otra cosa porque aumentó el transporte. Por eso exacto. te digo, el dato es de diciembre. Y hace 2 sábados sin peaje. Claro. Nosotros acabamos de publicar un informe sobre el tema medicamentos de adultos mayores. Ayer hicimos una nota nosotros sobre el tema que es, deja de tomar medicamentos día por medio. Decía que un Exactamente. jubilado para comer como Dios manda, para decirlo de alguna manera, y tomar sus medicamentos necesita 26.000 pesos. Solo comer y tomar sus medicamentos. No, es llamativo que ha habido una retracción en el consumo de medicamentos. Esto es una locura. ¿Lo toman A ver, día por medio claro. o no lo toman? No lo Es toman así. o dejan de tomar alguno de los medicamentos porque el PAMI no se los cubre y no lo pueden comprar. Aumentó en términos interanuales 55% el promedio de los 50 medicamentos más consumidos por los jubilados. Y si yo me remito a los últimos 3 años, es el 235%. Un aumento 235%. fenomenal, sí.
235%. O sea, realmente es Mira, Antonio, impagable. perdón. Digo, yo voy habitualmente a las farmacias y cuando veo a los jubilados que están comprando por el PAMI, no pagan menos de 2.000, 3.000 pesos la batería de medicamentos que tienen que Cobran comprar. 9.000. El Y 20%, bueno. el 20%, nosotros hicimos una encuesta hace algún tiempo atrás y el 20% nos decía que había reducido su consumo de medicamentos. Y Esto, no porque estén más saludables. no, pero además, no, claramente, están peor. Pero además, cuando vos reducís el consumo de medicamentos es porque antes recortaste en otras cuestiones. Obviamente, dejaste de salir a comer afuera, primera cuestión, no vas más al cine. Después recortaste en alimentos, después recortaste, no sé, en la prepaga y finalmente recortás en los medicamentos. Con lo cual, ese 20% que dice haber recortado en medicamentos, recortó en todos los consumos previamente última para opción. finalmente decir, me tomo la mitad de los remedios que Seguro. tendría que tomar, ¿no? Claro, el tema es ese, has cortado todos los consumos y La y última cuando uno opción. empieza a cortar consumos, Es la se última. quiebra el restaurante, cierra el cine, cierra Está el bien, pero teatro. el medicamento es lo último. Está bien, pero yo te digo, vos fíjate el concepto, ¿no? Dejá de ir a comer afuera, la clase media ya casi no va a comer No, afuera. no va más a comer afuera. Cierra el restaurante. Ya la ropa compras Entretenimiento, esporádicamente. ya lo cortaste. Cierran las empresas textiles. Entonces, al no fomentar el consumo, ha cerrado prácticamente toda la plaza. Fíjate la calle Córdoba, que en los outlets de las marcas, está casi todo cerrado. Pero a ver, si uno va al supermercado, vos sabés que lo que gastás en en alimentos es mucho más que lo que te sale quizás la ropa. Sí. Pero ¿qué pasa? Tenés que comer. ¿Entendés? O sea, por eso vos decías que es lo que más aumentó los alimentos. Tenés que comer. Claro, en general la inflación tiene además un sesgo hacia los altos ingresos, porque justamente no están bien ponderados estas cuestiones. Pasa una cosa muy llamativa que ha hecho el gobierno de Macri, que es que ha modificado. Los ponderadores son cuánto gastamos el conjunto de los argentinos en cada uno de los rubros. Bueno, en 2015, supuestamente en recreación gastábamos el 8%. Según el IPC, ahora gastamos casi el 20%, el 18%. Esto va a contramano De la realidad. de la realidad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque subestima de esa forma la inflación. Los alimentos que pesaban, es decir, gastábamos el 35% de nuestros ingresos en 2015, incluso en el 2016, hoy en la inflación pesan el 23%. Con lo cual yo diría además que ese 47,6 está subestimado por este mecanismo que es muy técnico, pero que básicamente es lo que está mal acabo de medido. explicar y se puede entender. Seguro. Es así, y con lo cual estamos hablando de que tal vez 1 o 2 puntos más debería ser la medición del año pasado nomás. Hernán, muchísimas gracias. Gracias. Gusto. Tenemos